Buenas noches, gracias por estar aquí una vez más, donde las historias que parecen imposible muchas veces terminan siendo real. Las historias que vas a escuchar a continuación son relatos que ustedes mismos me comparten por Instagram, Discord o Facebook. Historias que pasaron de verdad a personas como tú, como yo, personas que un día vivieron algo que simplemente no pudieron explicar. Lo que estás a punto de escuchar me lo envió una chica desde Monterrey y aunque pidió que cambiara los nombres, quiso que el resto se contara tal y como lo vivió. Porque hay cosas que se quedaron tan grabadas en la memoria que aunque pasen los años, siguen doliendo como si acabaran de pasar. Así que apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a descubrir qué fue lo que bajó por las escaleras. Y recuerda que mientras duermas, hagas la comida o limpies el cuarto, Mortis te ve. ¿Quién baja de las escaleras? Basado en hechos reales. Vivo en una casa muy antigua, ubicada en una colonia de Monterrey, donde, allá por los años 70, los mismos vecinos se fueron dividiendo los terrenos para levantar sus casas como se podía. Mi familia llegó desde Aguascalientes, buscando un cambio. Mis abuelos venían con la esperanza de darle a sus 9 hijos una vida mejor, y vaya que trabajaron para lograrlo. Después de muchos años, y cuando mis tíos ya habían formado sus propias familias, la única que se quedó en la casa fue mi mamá, que decidió cuidar a mi abuela cuando se enfermó gravemente. Al fallecer mi abuela, mi abuelo empezó a tener síntomas de Alzheimer y otra vez fue mi mamá quien se quedó a cuidarlo. Pasó el tiempo y cuando mi abuelo también falleció, la casa quedó a nombre de mi mamá. Desde entonces, esa casa cargada de historia, recuerdos y muchos silencios pesados se volvió nuestro hogar. Pero también, y eso lo entendimos con los años, se volvió una especie de prisión para lo que fuera que se había quedado atrapado ahí, porque hay algo en esa casa que no pertenece a este mundo. Cuando era niña, vivía ahí junto con mi hermana mayor, que me lleva 5 años. Ella tenía 14 cuando lo que les voy a contar pasó, y yo tenía 9. En las tardes, cuando mis papás se iban a trabajar, nos quedábamos solas. A veces mi hermana invitaba a 1 o 2 amigas para hacer tareas o simplemente platicar. Pero lo curioso, o más bien inquietante, es que cada vez que alguien venía de visita, las cosas raras se intensificaban. Las puertas se azotaban solas, los focos parpadeaban sin explicación y los pasos, esos malditos pasos que parecían bajar por las escaleras a cualquier hora, aunque sabíamos perfectamente que no había nadie allá arriba. Una tarde en particular, todo cambió. Éramos 5 personas en la cocina, mi hermana, 3 de sus amigas y yo. Una de ellas había cocinado algo sencillo para todas y estábamos comiendo, riéndonos de tonterías, como lo hacen los adolescentes. A nuestras espaldas estaba el patio, visible desde una ventana de la cocina, y junto a esa ventana una puerta de aluminio con vidrios verdes que distorsionaban todo lo que estaba del otro lado. En ese patio estaban las escaleras que llevaban a la segunda planta, escaleras que ya no se usaban y que mi papá había bloqueado parcialmente con unas tablas gruesas para evitar que mi abuelo, cuando empezó con sus delirios, subiera. Recuerdo muy bien cómo mi abuelo, en su etapa más difícil, no nos reconocía. Decía que mi hermana y yo éramos extraños, que queríamos robarle. Una vez se armó con un bastón y nos persiguió por esas mismas escaleras. Mi papá, por seguridad, las cubrió dejando solo un pequeño espacio entre las tablas y los escalones, por donde apenas si se veían los pies de quien pasara por ahí. Mientras estábamos platicando y comiendo, una de las amigas de mi hermana se quedó mirando hacia la ventana con los ojos bien abiertos, como si hubiera visto un accidente o algo que no podía explicarse. ¿Hay alguien más en la casa?, preguntó, seria. Todas nos callamos de inmediato. Mi hermana le dijo que no, que solo estábamos nosotras. Entonces, ¿quién está bajando las escaleras?, susurró, sin dejar de mirar por la ventana. Volteamos, y lo que vimos nos dejó heladas. Entre el hueco de las tablas, claramente se veían unos zapatos negros, de esos viejos, como de hombre mayor, bajando escalón por escalón, despacio, como si la persona estuviera arrastrando el peso de años en cada paso. El corazón se me fue a la garganta. Nos quedamos paralizadas por un segundo que pareció eterno. Luego una de las chicas gritó y todas reaccionamos.
Una corrió a cerrar la puerta que daba al patio, pero ya era tarde. Detrás del vidrio verde se distinguía una silueta, alta, ancha, un hombre. Se quedó ahí, inmóvil, parado frente a la puerta, sin hacer ruido, solo observándonos desde el otro lado. No podíamos ver su cara, ni detalles de su ropa. El vidrio distorsionaba todo, pero sabíamos que estaba ahí, porque se movió. La chapa de la puerta empezó a girar, como si intentara entrar. Yo, en automático, fui a la alacena. Agarré un cuchillo de cocina con las manos temblando, sin saber ni qué iba a hacer si se metía. Pero en ese momento desapareció, así, sin más. Ya no había silueta, ni sombra, ni pasos. Solo quedamos nosotras, calladas, respirando agitadas, cada quien viendo hacia una dirección distinta, como esperando que apareciera por otro lado. Pasaron varios minutos antes de que alguien se atreviera a hablar. Nos armamos de valor y subimos. Todo estaba en orden. La reja que bloqueaba el paso seguía cerrada con candado. No había ventanas abiertas, ni señales de que alguien se hubiera metido. Y lo más inquietante, no escuchamos que subieran otra vez las escaleras. Nadie salió, nadie escapó, simplemente se esfumó. Esa noche no pude dormir, y no fui la única. A la mañana siguiente, una de las amigas de mi hermana llegó con su mamá a preguntar si seguíamos bien. Dijo que no dejó de soñar con los zapatos negros, bajando y bajando y bajando, como si la escena se repitiera en bucle. Con los años, ese evento se volvió uno más de los tantos que ocurrieron en esa casa, pero por alguna razón, ese fue el que más nos marcó, tal vez porque todas lo vimos, porque no fue una alucinación individual, no fue una sombra que una niña se imaginó. Fuimos 5 personas, diferentes edades, distintas creencias, pero todas vimos lo mismo. Y todavía hoy, cuando regreso a esa casa y me toca pasar cerca de esas escaleras, no puedo evitar voltear de reojo, por si acaso, porque no sabemos quién baja de esas escaleras, ni si algún día terminará de bajar. Si quieres mandar tu testimonio o alguna historia, puedes hacerlo ya sea al Instagram o al Facebook. Te invito también a la comunidad de Discord. Gracias por apoyar el proyecto, ustedes son parte importante de este inicio y recuerden, mientras duerman, Mortis TV. Buenas noches.